En este vídeo vamos a criticar la estafa de las pensiones públicas. En España, hace un tiempo hubo una guerra en la que las dos facciones pillaron ideas erróneas venidas de Europa y en base a ellas decidieron matarse entre hermanos. Cuando acabó esa guerra, esta generación resulta que no tenía ahorros para su jubilación, ya que debido a las circunstancias del país no habían podido ahorrar. Así que el jefe del Estado decidió instaurar un sistema de pensiones importado del fascismo alemán, mediante el cual, por la fuerza y bajo amenaza de cárcel, se quitaba un porcentaje del salario a los trabajadores para pagar un sueldo a los jubilados. Así porque sí. Siendo esto un robo por definición, entonces era sostenible, ya que en inicio había 6 trabajadores en activo por cada jubilado, dando por ejemplo un 20% de la nómina para pagar a los jubilados, daba incluso para ahorrar un poco por lo que pudiera venir. Pues lo que vino fue inflación, de mano de la horrible banca central moderna, que se comía los ahorros que daba gusto. Y además el país se abrió al mundo, lo que hizo que la sociedad tuviera aspiraciones mayores que reproducirse como conejos, y que la gente viviese más gracias a las bendiciones del comercio. Por lo tanto, cada vez había menos trabajadores en activo por jubilado. Ya dentro de la democracia, los partidos democráticos hicieron lo que mejor saben hacer, posponer la solución del problema, ya que hicieron sus cálculos y dijeron, este esquema de Ponzi aguantará para pagar nuestras pensiones. Por lo tanto, hicieron un pacto de silencio y dejaron el problema para que lo resuelvan las siempre tan recurridas generaciones futuras. Pero la realidad mostró que el ritmo de disminución de trabajador por jubilado era más fuerte. ¿Y por qué? Porque ni nuestros políticos ni sus flamantes ingenieros reconvertidos en ingenieros sociales conocen la teoría del capital. Si tú tampoco la conoces, en lugar de estar viendo este vídeo, deberías estar viendo el vídeo ¿Por qué fracasan los países? La teoría del capital. En fin, el desconocimiento de esta teoría hizo que no vieran venir la crisis. La pérdida de empleos de la crisis, el envejecimiento de la población y una juventud más interesada en viajar que en tener hijos a troche y moche hace que hoy día haya 2 trabajadores en activo por cada jubilado. Las pensiones se mantienen a base de emitir deuda para que la paguen, sí, las generaciones futuras. Y bueno, la llamada nueva política con sus viejas recetas basadas en postulados económicos derrotados en la teoría y en la práctica proponen subir impuestos a las grandes empresas y otras fórmulas que en últimas destruyen la economía, generan desempleo y hace que se tenga que emitir más deuda para mantener el sistema de pensiones de reparto. Este sistema de pensiones, aparte de ser inhumano, es insostenible y está concebido para dar alas a la musa del neokeynesianismo, el consumo. Teniendo un mal llamado sistema de reparto, se le quita a los trabajadores en activo parte de su salario para pagar a los jubilados. Estos trabajadores en activo no ahorran nada y su consumo es mucho mayor, ya que tienen la esperanza, cada día más falsa, de que al jubilarse ellos, otros trabajadores les paguen la pensión. Ahora imagina que uno de estos trabajadores se muere sin poder llegar a cobrar su pensión. O sea, habrá estado contribuyendo al sistema y él no va a recibir nada. Su viuda podrá recibir algo si cumple una serie de requisitos. Sus hijos nada. Y poder decir que su jubilación la cobre quien designe en testamento, eso es ciencia ficción hoy día. Ese hombre el día de su muerte tendrá 2 desgracias, la muerte y el ser consciente de que ha sido timado a través de un robo institucional. ¿Qué pasaría si la gente ahorrase como Dios manda para su jubilación la parte que el gobierno le quita para pagar a sus jubilados? Pues que cada año el trabajador metería en su plan de pensiones la parte que le quitaba el gobierno y de la que ahora puede disponer. Cuando se jubile, cobrará su pensión en base a este ahorro. Cuando se muera, los ahorros restantes, como es lógico y normal, los heredará su pareja, sus hijos o quien él determine por testamento. También puede ser que el jubilado use todo o parte de su ahorro para comprarse una casa y alquilarla, por ejemplo, o dárselo a alguien para que se lo administre con su contrato y sus consecuencias legales si este gestor incumple lo contratado. Los ahorros van generando intereses, que al no retirarse generan a su vez sus propios intereses. La inflación, creada única y exclusivamente por los sistemas de banca central moderna, disminuye el rendimiento del ahorro al robar poder adquisitivo a la moneda. Además, la banca central puede imponer por la fuerza tipos de interés al 0%, por lo que los ahorros no rinden intereses. Pero bueno, en un mundo en que los bancos centrales no fuesen gobernados por auténticos monstruos, los intereses fueran positivos y la gente tuviese que ahorrar para su pensión, pues el trabajador cada año ahorraría una proporción de su salario. El primer año ahorraría esto, el segundo año ahorraría esto otro y obtendría intereses por lo ahorrado el primer año. El tercer año ahorraría esto y cobraría intereses por lo ahorrado el primer año, el segundo y los intereses generados por los ahorros del primer año. El cuarto año ahorraría esto y cobraría intereses por lo ahorrado el primer año, el segundo, el tercero y los intereses generados por los ahorros del primer y segundo año. Y la banca central pues robando.
Lo ahorrado va a aumentar cada año y los intereses generados cada vez son mayores debido al aumento del ahorro y a la generación de más intereses por parte de los intereses de años anteriores. Si esta dinámica la extendemos a lo largo de la vida laboral del individuo, pues el primer año ganará su salario y ahorrará una parte. El segundo año, igual, gana su salario y suma más ahorro. Lo mismo el tercero, el cuarto. Y a lo largo de su vida, sus ahorros van aumentando, llegando a la jubilación con un colchón importante que sería aún mayor si el Banco Central no le hubiese robado parte del ahorrado vía inflación. Al llegar la jubilación, irá desahorrando, cobra su pensión, que es la barrita verde, y poco a poco se va comiendo el ahorrado. Ahora, la inflación sí que le machaca los ahorros, pero bien machacados. Y aunque lo que sigue ahorrado genera intereses, la inflación hace que cada año su dinero ahorrado valga menos, a no ser que el señor jubilado invierta en algo para luchar contra la inflación, como por ejemplo comprar un piso y alquilarlo. Bueno, a pesar de la inflación, este sistema que se basa en el ahorro traería una economía más sólida, ya que quitaría la tremenda presión sobre los bienes de consumo que las sociedades con bajo ahorro como la nuestra experimentan, y haría más fácil la modernización de las estructuras productivas. Esto es teoría de capital. Si no la conocen, vean el vídeo que he dicho antes. Habrá un enlace al final de este vídeo. Los ciclos económicos, si bien aún presentes debido a que la banca central sigue existiendo, serían más suaves. El día en que los neo-keynesianos y sus sustitutos en épocas de crisis, los marxistas, dejen paso a los economistas de verdad y estos acaben con el cáncer social de la banca central moderna, los ahorros de los trabajadores rendirán mucho más, ya que no habrá inflación que se los vaya comiendo. Además, y más importante, los jubilados dejarán de ser vistos como una carga social, como son ahora. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si el jubilado mantiene una pensión similar a su salario, esto es, no se da la jubilación padre, al no haber inflación, pudiera pasar que los intereses le dieran de sobra para pagarse la pensión, y aún así sobraría dinero para que el ahorro fuese creciendo poco a poco también en su jubilación. Ahora, al morir este señor podrá dejar de herencia estos ahorros con mayúsculas a quien quiera, por ejemplo a su hijo para que acabe de pagar su casa. Los jubilados en sus familias pasarían a ser fuente de riqueza en lugar de pesadas cargas, ya que ellos mismos habrán estado proveyéndose su futuro. Las familias, con el paso de los años, se irían haciendo cada vez más y más ricas, que es lo lógico y normal. Lo que pasa es que no lo vemos porque vivimos en economías con banca central moderna. La reforma de las pensiones tiene el problema de que alguna generación tiene que pagar el pato de haber sido engañado. Bueno, pues en base a la caridad, ya que sería legítimo que un trabajador dijese yo no participo en este timo desde ya, pero bueno, en base a ello se puede dar una parte a mantener el timazo en lo que dura la transición y la otra dejarla a disposición del trabajador para que ahorrase como él considerase oportuno. Obviamente el recorte de las pensiones deberá ser colosal, pero más colosal será cuando más se postergue este ajuste. El recorte podría pasar, por ejemplo, pues poniendo una pensión máxima quizá un poco superior al salario mínimo. Y es que hoy día es increíble que un milieurista o incluso menos de milieurista o un inmigrante recién regularizado de clase baja esté pagando una pensión a un millonario o, por ejemplo, a un empleado de banca central que cobra su plan de pensiones que la banca central le hizo con unas ventajas fuera del alcance del resto de mortales y además lo complemente con una pensionaza pública que ha obtenido debido al disparatado salario que ha tenido como empleado de la banca central durante toda su vida laboral. En todo caso, debería agarrarse estos ahorros obtenidos de forma impía y usarse para, aunque sea mínimo el impacto, aumentar las pensiones públicas más bajas en este periodo de transición. El banquero central obtendrá, a lo mejor, la salvación por este gesto, librándose de ir al infierno, destino que hoy por hoy tiene asegurado. El sistema de ahorro individual es el único que da libertad a empleado y empresario para elegir la edad de jubilación, el importe de la mensualidad, el tipo de jubilación que quiere. Por ejemplo, el jubilado podría querer seguir yendo a trabajar de vez en cuando y así poder aportar su enorme capital humano al resto de empleados con menos experiencia. La tropa de jubilados que quieren que el engaño siga, ya que no están dispuestos a hacer sacrificio alguno, unidos a otras personas que por desinformación, desconocimiento o por pura maldad quieren seguir con el timo y que el que venga detrás arree, hacen que ningún partido político proponga la transición. Bueno, sí, hay un partido que sí lo hace, es este. Partido que goza de mi simpatía principalmente porque es el único que propone la eliminación de la banca central moderna. El único que yo conozca. Para entender este vídeo te aconsejo que veas, como he mencionado, el vídeo de por qué fracasan los países, la teoría del capital y además, si crees que el empresario aporta algo a las pensiones públicas, puedes ver este vídeo que demuestra que todo lo aporta el trabajador. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte a mi canal donde tengo vídeos similares. Además, ahora puedes apoyar al canal económicamente a través de Patreon. Muchas gracias.